de minar y minar, tanto que, y se me fue la... Pero minar, la confianza... Bueno, el chiste es que es eso, recuperar, ir de a poquito, no necesitan ser eventos grandototes. Lo que necesitamos es colaborar y a que la gente se encuentre. Si son 3, si son 5, que esas 3 y esas 5 personas se den cuenta, porque va a pasar lo que pasa en este equipo, que cuando nos encontramos, pues ya no nos sentimos tan solitas y solitos. Y cuando vamos intencionando ya cosas de manera colectiva, eso va dinamizando. Así pasa en los territorios. Esas 3 personas, esas 5 personas, las que sean, son las que se van identificando. Y se acuerdan lo que veíamos también, y ya con esto cierra, porque mi capacidad para desviarme y hacer abuso a veces de la palabra, como veíamos en la parte de educación popular, el punto es que la educación popular nos tiene que llevar a identificarnos como agentes de transformación, que tejiendo con otras personas, es decir, colectivamente, podemos dar pasitos, no gigantescos, pero sí que colaboren para que tengamos alegría de vivir en nuestras comunidades. Y eso que parece chiquito es fundamental, porque siempre es como la aspiración de tumbar la pared, ¿no? Así, derribar el muro, acabar con el capitalismo, acabar con el sistema patriarcal. Pero nosotras y nosotros somos fisura. Es decir, es lo pequeñito que puede ser que no se visibilice, pero es lo que va a posibilitar que sí caiga el muro. Y yo de verdad estoy muy conmovida, muy contenta, y es eso, pues, para buscarle, vamos a darle para adelante. Si no fue aquí, es acá, y si no fue con obra de teatro, que sea con narración, y si no es con narración, que sea con un trueque, y si no es con trueque, que sea con, no sé, pero vamos a ir viendo qué herramientas podemos compartir. ¡Ay! Gracias por su compartir. Ven, hasta me inyectan emoción, así ya. Ahorita estaba pensando un montón de cosas. Muchísimas gracias y felicidades a todas y todos, de verdad. Eso, Vivi, muchas gracias. Sí, es emocionante este proceso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir? ¿Es un momento? Si no es el caso, si no tiene alguien si nadie quiere participar, pasamos al siguiente punto. Ok, vamos entonces a pasar al siguiente punto de nuestra orden del día, que es la presentación que nos van a compartir la maestra Teresa Cortés, Chícharo y Glo, sobre el tema de violencias, y que va a estar engarzado con la festividad del 8 de marzo. Pero ellos nos van a explicar mejor, así que les dejo los micrófonos y pues disfrutemos. Muchas gracias, Palomo. Buenas noches, compañeros, compañeras. No prendo la cámara porque mi internet anda muy mal y les vamos a pasar ahí una creación que hicieron los compañeros, la compañera Gloria Verdeja y nuestro compañero Julio Ortiz, referente a las violencias. Pero antes, déjenme ponerlos un poquito en contexto en relación al 8 de marzo. Déjenme. Ahí está. El 8 de marzo, nuestra celebración es las mujeres de nuestra comunidad o las mujeres que nos dieron comunidad. Presentamos nuestra compañera Gloria Verdeja Villavicencio, Julio César Ortiz Huescas y una servidora. Justo esto es lo que tenemos que evitar, celebrar una fecha como esta, porque esta fecha se conmemora, ya que es una fecha que denota un suceso importante en la vida de las mujeres. El 8 de marzo se conmemora la lucha por la igualdad y el reconocimiento, pero también por el ejercicio de los derechos de las mujeres. ¿Qué pasó el 8 de marzo de 1908? Por la lucha
de mujeres trabajadoras en una fábrica de algodón en Nueva York que fueron encerradas por exigir una reducción de la jornada laboral y un salario igualitario al de los hombres, el dueño de la fábrica, para hacerlas desistir ante las peticiones, cierra la fábrica, se incendia la fábrica y las mujeres, 129 mujeres murieron calcinadas en esa fábrica. Entonces, por eso es tan importante que esta fecha se conmemora, tener muy claro que es una conmemoración ante la muerte de las mujeres por la exigencia de sus derechos. Ahora bien, quiero dar paso al trabajo que realizaron los compañeros, la compañera y el compañero, que se llama Rompiendo las cadenas de las violencias. Es un video que prepararon la compañera y los compañeros, el compañero, perdón, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a 3 equipos y vamos a responder las siguientes preguntas. Tenemos que identificar algunos elementos del amor romántico en este video. ¿Qué categorías de interseccionalidad podemos encontrar? ¿Y qué tipos de violencia? Las violencias que ustedes conozcan e identifiquen. Entonces, son 3 preguntas que tenemos que responder a la presencia, ante la presentación de este video que realizaron la compañera y el compañero. Entonces, Chicharo, te doy la palabra para que nos puedas poner, por favor, el video. Sí. Chicharo, ¿nos ayudas con el volumen, por favor? No se está escuchando. ¿Sí se está escuchando? No, no se escucha. Chicharo, ¿nos ayudas? Sí, ahí voy, Denos unos segunditos, porque están ustedes viendo la premier de este video que hicieron la compañera y el compañero, entonces tenemos unas pequeñas fallas, pero ahorita lo compone el compañero. Ya vi que es estrategia para ponernos todas y todos así bien atentos y en la expectativa de ese video. Muy bien. Siempre son cosas que pasan, les pedimos un poquito de paciencia ahí con el tema técnico. Esperemos que en unos segunditos se los podamos compartir. Adelante. Ya se escucha.
El 21 de marzo nace Margarita, la quinta hija de Azucena y Rosauro. Familia de bajos recursos. Margarita trabaja desde los 8 años en un pequeño comedor que atiende su familia. No recibe salario, pero le dan techo y comida, según dice su papá. Pedro es un camionero que ha frecuentado el comedor. Margarita ha cumplido 15 años. Pedro se la lleva sin su consentimiento. Solo convence a Rosauro, dándole a cambio una camioneta vieja, casi inservible. Pedro obliga a Margarita a casarse con él, y ella no puede volver a ver a su familia, hasta el día en el que fallecen. En su vida como pareja, él la maltrata de manera constante desde el día en que se la llevó. Entre otras cosas, la obliga a tener relaciones sexuales aunque ella diga que no. Pedro no permite métodos anticonceptivos, ya que se dice que es muy hombre, por lo que Margarita queda varias veces embarazada, de los cuales sobreviven 3 hermosas niñas. Pero Pedro desea un varón, hasta que lo consigue. Lo nombran Jorge, por la admiración que Pedro le tiene al actor Jorge Negrete. Y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Años después, la familia de Margarita sufre un terrible accidente, en el que desgraciadamente todas las personas pierden la vida. Margarita queda como heredera universal del comedor y la casa de la familia, del cual Pedro será dueño, pues un día la lleva con engaños a Margarita al notario. Ella, sin saber, le ha cedido las escrituras de la casa y el negocio. Bueno, ahorita nos vamos a ir, si nos ayuda Chicharo, a hacer 3 grupos y les pedimos, por favor, que identifiquen los elementos del amor romántico, si hay algunas categorías de interseccionalidad y qué tipos de violencias identifican en el relato. Maestra Tere, yo los voy a enviar, solo... Sí, perdón, Glow. Sí, nada más, por favor, me hace con coanfitriona, es que tú eres la anfitriona, entonces, por favor, sí. Son 3 grupos mandamos, ¿verdad? Sí, espérame, déjame ver. ¿Y quién los participantes? Ok, ajá. Los participantes sobre mi nombre donde dice más, ahí le damos a hacer con. Sí, dame un segundito, Glow. Sí, bien. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí vamos a enviarlos y conforme esta organización vaya sucediendo, pues ya van a ir a cada uno a sus salas. Sí, nada más les pediría, serían 5 minutos de identificar estos 3 elementos que pedimos. Listos, vamos a mandarlos. Tú y yo nos quedamos entonces fuera, ¿verdad, Glow? Sí, pero yo creo que te mando también, falta que tú aceptes el que te manden a una. Espérame. ¿No? Yo a ver manualmente lo hago. Ahorita fue mucho más rápido. Encontré una manera más rápida, pero es aleatoria. Ok. A ver, te busco. Entonces tú, Glow, das 5 minutitos. Son 8:53. 8:58, ¿lo sacamos? ¿Lo regresamos? Sí, por ok, favor. Vale. Dale, entonces si quieres mándame una. Claro que sí.
O me voy yo porque dice unirse. Exactamente, tú te puedes unir. El último, que es el número, es la sala 3, perdón. Pero en está el solo Vivi ahí cinco. y Ah, está está Jimena, Vivi. entonces más bien quiero irme. No, en el 2 están, pues no Es que recuerdo. Ah, está, en el 2. Ah, no, también está Palomino y en el 1 está Adrián y Chícharo. ¿Podría ser el 2 o el 3? Adrián no está, no está, dijo que Ah, pero, decía que estaba, ok, pero aparece Adrián C. en la sala. pero hace rato decía que estaba como ausente, no sé, me parece. Bueno, vamos a quedarnos tú y yo aquí. Ah, ok, Ahorita a ok. ver. ¿Me puedo unir y me puedo salir Te de puedes la? unir y te puedes salir y regresar a la sala o cambiarte de grupo, de sala sin problema. ¿Cómo le hago eso? Entonces, tienes que abrir participantes Ah, ok. y Y de dices ahí me salas, muevo. los pequeños, ajá, le pones unirte y después le pones regresar. Ok. Cualquier Seguramente cosa, el Víctor nomás está haciéndose. Me voy a unir a la una, a la uno. a la 1, ajá, está Sí. perfecto, ok. Entonces a las 8:58 regresas a todo mundo. Claro que sí, Órale, perfecto. gracias. Ok, aquí estamos.
¿Nos mandaron ya a la sala principal o seguimos todavía aquí en...? No, ya estamos regresando, querido Adrián. Ya estamos Ah, ya. regresando. Ajá. Todavía faltan los otros equipos, ¿no? Ah, ya se están integrando. Sí, están regresando poco a poco. Sí, ok. ¿Ya estamos todos? No, ¿verdad? Todavía faltan. Se nos fue Tito y era quien estaba ahí hablando y se nos fue. A ver, demos unos segunditos a ver si se vuelven a integrar. Sí, están todavía en las salas, de hecho. ¿Sí? Ajá. Ah. Ellos, ajá, les da un anuncio de 60 segundos para volver Ok, y ya después, si no, se ven en ellos. listo. Creo que ya estamos todas y todos, ¿no? 19. Sí, creo que ya estamos todas y todos. A ver si que nos quieren compartir del equipo 1. ¿Qué encontraron? Ay, yo no supe ni qué equipo era. Era en el equipo 1, Sari. Sari, ¿por qué no te echas tú el resumen? O Sí, Jimmy, bueno, que me parece que Jiménez se salió, ¿verdad? Sí, estaba con nosotros. Bueno, salió de la reunión. Sí, entonces yo, Adrián. Sí, pues, porfa, Sari. Bien, pues lo que nosotros encontramos en este video que nos hicieron favor de compartir, pues en relación al amor romántico, pues esta idea de que principalmente pues las mujeres debemos estar al cuidado de alguien, ¿no? Esta menorización que hacen de nuestra persona y pues que debemos de tener alguien que nos cuide, que nos proteja. Y bueno, que al final también hay otro mito del amor romántico en el que pues el amor debe doler, ¿no? Entonces, cuando, eh, cuando ya hay golpes, pues no se acepta o no. Es una parte más bien de ese amor romántico que pues que el amor debe doler y que pues algunos dicen, no, pues es tu cruz, ¿no? O algo así, en donde debes soportar todo. En cuanto a los tipos de violencia, bueno, pues encontramos de todas. Lo comentaba muy bien Jime, o sea, hay violencia desde la psicológica, física, sexual, económica, ¿no? Podemos ver en el video distintos tipos de violencia y en cuanto a la interseccionalidad, bueno, pues entendimos, no, o dimos por hecho como que ella era de una comunidad pues alejada, no había tenido acceso a la educación, estaba en un lugar donde pues le daban para comer, bueno, o trabajaba o apoyaba y bueno, ella recibía pues la alimentación y eso, ¿no? Entonces no, era niña, primero no podía acceder a la educación, provenía de un lugar alejado y ¿qué más? Hasta ahí recuerdo, no sé si me pasa alguien más de los compañeros de equipo. No, yo creo, Sari, que lo dijiste así de manera muy concreta y completa lo que habíamos discutido. Ok, muchísimas gracias, Sari. Del equipo 2, ¿quién nos quiere compartir? En el equipo 2 estabas tú, Palomillo. ¿Y quién más? Es que perdón, no sabía en qué equipo estaba. Sí, Perdón. estaba Tito, estaba Estrella, estaba Pedro y alguien más, no recuerdo quién estaba, creo también Alejandro, pero no recuerdo. No sé si algún compañero, justo estaba hablando Tito cuando
nos llamó a la sala, entonces ya no nos pusimos de acuerdo quién iba a compartir. No sé si los compañeros quieran ahí comentar. ¿Quiénes estaban que nos puedan ayudar a comentar qué fue lo que encontraron? Tito, ya regresó. Sí, compañeros, compañeras, compañeros, pues ahí nos pareció muy interesante el video. Ahí también platicábamos como incluso el concepto de romanticismo versus los mitos del amor romántico. Y bueno, en cuanto a la interseccionalidad ya no llegamos, pero pues bueno, pudimos identificar ahí varias violencias, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia reproductiva, violencia económica. Dentro de los mitos del amor romántico, pues comentábamos la cuestión de el binarismo como ruta exclusiva o monopólica para realizarnos como seres humanos y que va muchísimo más dirigida hacia las mujeres, ¿no? Este proceso de realización humana, pues a partir de los mitos del amor romántico se entiende única y exclusivamente con un hombre a su lado. Entre otras cosas ahí que estuvimos pues analizando, en la cuestión de interseccionalidad ya no alcanzamos, pero igual no recuerdo muy bien el video, ¿no? Pero digo, era memorable, obviamente, ¿no, compañeros? Era un gran video, pero pues ahí luego sufro de falta de atención, ¿no? Pero pues me parece que este tipo de tratos con respecto a pues una propiedad que se cambia, ¿no? Exacto. Sobre otra propiedad, pues a lo mejor pudiese ser a partir de ciertas necesidades económicas, ¿no? Entonces a lo mejor ahí pues algún grado de pobreza que ostentaba la familia de la chica, más a que aparte era chica, pues ahí pudiéramos pues ver algún ahí señalamiento de interseccionalidad entre la condición económica y el género. Y es cuanto por mi parte. Gracias, Tito. ¿Alguien más que quiera complementar del equipo? Buenas noches, compañeros. Yo quiero Estrella, se te está cortando. comentar que Estrella, se te corta todo, no te escuchamos. Si nos escribes en el chat. Estamos viendo que de sus No te escuchamos nada, Estrella. padres. Se nos fue la Estrella. Bueno, en lo que regresa la compañera del equipo 3 que nos quisieran compartir. Bueno, yo fui el amablemente designado. Ajá. Voy a hacer así muy rápido y si un compa del equipo quiere agregar, pues bienvenido y bienvenida. Del tema del amor romántico, pues primero ver la cosificación de la mujer como esa compañera, esposa de vida, que le tiene que dar hijos, porque es parte de su rol, y que no solamente hijos, sino varones. Segundo, este tema de que el hombre pues debe ser en este amor falso, ¿no? Que el hombre tiene que ser el proveedor, que por eso mismo que ahí pueda estar la interseccionalidad con el tema económico, donde él, pues con los engaños que mencionan, le quita las propiedades, imaginándonos con un argumento de que él, como es el hombre, él tiene que ser el que domine en la cuestión patrimonial.
En ese sentido, pues en la interseccionalidad, la mujer con una capacidad mínima o nula de administrar, además de que no puede decidir por su propio cuerpo, y en ese sentido entra la violencia sexual, física, Sí. emocional, aparte, después de la tragedia que vive de su familia, todavía la psicológica, en donde abusa de ella, no solamente ya vimos el tema sexual, sino también emocional, porque pues está vulnerable ante una situación así y pues la engaña, ¿no? Para que le ceda pues prácticamente todo lo que le correspondía a ella, ¿no? Y pues así de forma muy práctica es lo que podemos resumir. Muchas gracias, Juan Carlos. De nada, Hay gracias. cosas bien interesantes que ustedes mencionan, ¿no? La parte de esta cuestión que decía Tito, del binarismo, ¿no? Mujer, hombre, la relación de pareja, la propiedad, ¿no? Cómo a la mujer se nos ve como un objeto más. Yuridia, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias. Soy del equipo anterior que participó. Sí, Gracias, Juan viene. Carlos. Yo solo para cerrar en la participación de nuestro equipo, el video parecía que, no parecía, todo era sumamente violenta para la mujer, y es que el mecanismo, el romanticismo es el mecanismo cultural donde se perpetúa la violencia y donde el patriarcado de esta manera se sigue sosteniendo en la sociedad. Es por eso que se ve todo el video genera acciones violentas, porque en realidad el amor romántico es violencia. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Yuridia. Muy bien, resumiste esta parte, ¿no? De las violencias, de cómo la interseccionalidad, el amor romántico generan y están creando las condiciones justo para que se den los tipos de violencia. Pero quizás nos hace falta no solamente evidenciar, sino conocer los otros tipos de violencia que están inmersos, que están a veces invisibilizados en muchas acciones que nosotros hacemos. Le pusimos a este video que continuará porque hay una segunda parte de este video y se les va a dejar una tarea. Entonces, vamos a continuar con la presentación para identificar. Tere, sí, ¿Puedo decir nada más antes de que pasen? Sí. Fíjate que, por ejemplo, el video a mí me pareció muy interesante y muy, como ya comentan todos los compañeros y compañeras, muy impactante, pero fíjate que, o sea, de repente, en el video es muy fácil ver la violencia hacia la mujer, porque además sucede como en un solo sector, ¿no? Una familia pobre, una mujer sin recursos, un hombre violento, pero yo creo que desde que lo ves que sale a la calle. Pero luego hay otras violencias, como tú lo comentabas, que son más invisibles, que se dan en otros sectores y otros niveles, y que a veces no es tan fácil de identificar, ubicar, ¿no? Porque puede ser que suceda también con mujeres que tengan un nivel económico más alto o un grado de estudio mucho más avanzado, y que incluso a veces por ese estigma no se comenta, ¿no? Entonces, sí, yo nada más me quedaba reflexionando, no sucede la violencia solo en un sector, sino que, lo comentaba ahorita la compañera, es como todo este sistema patriarcal que la violencia se ejerce contra todas las mujeres, ¿no? La fuerza se impone, pues, ¿no? Pues nada más ahorita que reflexionaba sobre el video, que está buenísimo, pues, ¿no? Sí, justo ahorita vamos a abordar ese comentario que tú haces, Adrián. Déjame nada más continuar con la presentación, y justo porque la violencia, la interseccionalidad nos permite identificar en dónde estamos situadas las mujeres y cómo vivimos inclusive los distintos tipos de violencia, de acuerdo con la situación que estamos viviendo, en dónde estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Entonces, sí quisiera retomar algunas cuestiones que hemos visto para esta discusión, sobre todo con respecto al amor, ¿no? Al amor. El amor que nosotros estamos buscando, el amor, la conceptualización del amor que estamos nosotros
y que Vivi ya lo había mencionado, es generar alegría de vivir en las personas, pero también en las comunidades. Y esto exige compromiso y responsabilidad de nosotras y por sí mismos. Tenemos que reflexionar sobre qué significa y qué concepciones y acciones tenemos socialmente determinadas en estas cuestiones amorosas, ¿no? La visión que tenemos del amor, como ya se mencionó, ¿no? Relacionada con el capitalismo, la propiedad privada, pero también con el patriarcado, ¿no? El patriarcado refuerza mecanismos del capitalismo y de la propiedad. También desenmascara esta desigualdad de género entre hombres y mujeres. Y por eso es importante tener muy claro que tenemos que convertirnos en comunidades cuidadoras, porque el amor implica cuidado, protección y promover el bien, porque es un acto colectivo. Entonces, tenemos que llegar a construir comunidades cuidadoras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues develando estas situaciones de violencia. Como decía Adrián, no solamente conducen a las distintas formas de dominación y de discriminación que hay, ¿no? Y en este caso lo estamos focalizando en las mujeres, porque también la interseccionalidad nos ayuda a tener mucha claridad de que esas diferencias tienen impactos diferenciados para las mujeres en el acceso a los derechos y oportunidades, ¿no? Y vemos, por ejemplo, este cómic, ¿no? Donde le va a pedir trabajo a una mujer y le preguntan su experiencia profesional, pues bueno, soy mujer, soy madre, soy inmigrante y sin papeles, ¿no? Es una muestra de la interseccionalidad. Y recordarles que la interseccionalidad es esta posición de privilegio, pero también de opresión, ¿no? Con el generismo, donde nos marcan lo masculino y lo femenino, el androcentrismo, que el hombre está por encima de las mujeres, el racismo, la tez blanca, el eurocentrismo, quienes son de origen europeo, y así una serie de categorías que se van interrelacionando para determinar el lugar de opresión o de privilegio que estamos situados nosotras y nosotros. Y entonces la interseccionalidad en edad, clase social, orientación sexual, discapacidad y origen étnico, nos dice que esta perspectiva también nos permite entender la violencia de género, que eso no es un fenómeno monolítico, estático, porque hay diferentes dimensiones, ¿no? De las identidades de nosotras las mujeres, y eso también nos lleva a encarar de diferente forma la violencia y los distintos patrones de violencia que reproducimos. Entonces, efectivamente, como decía Adrián, o sea, no solamente las mujeres pobres, o sea, lo focalizamos en las mujeres pobres, porque son justamente ese sector desprivilegiado donde se suman una cantidad de cuestiones de interseccionalidad que hacen que se enfatice más la violencia en ese tipo de mujeres. No es lo mismo vivir la violencia en una situación de privilegio, siendo una mujer blanca, siendo una mujer profesionista, a vivir los distintos tipos de violencia a una mujer empobrecida. Y entonces yo les preguntaría, ¿qué es la violencia hacia las mujeres? ¿Cuántos tipos de violencia hacia las mujeres conocen y en qué ámbito se puede dar? Si podemos contestar estas preguntas, ¿qué entienden ustedes por violencia hacia las mujeres? Es pregunta, ¿eh? ¿Cuántos tipos de violencia conocen y en qué ámbito se puede dar? Si alguien quiere participar. Bueno, ¿ahora sí me escucho?
Ahora sí, Estrella, adelante. Bueno, pues se puede dar en todos los ámbitos. Ajá. Los diferentes tipos de violencia que puedo recordar es física, emocional, laboral, constitucional. Está la económica, que Sí. fuertemente nos pega mucho más. Y la física, que no se olvide que es una de las primeras causas que llevan incluso a la muerte. La ginecobstétrica. Ujú. Pues creo que esas son las que puedo recordar y esto sucede en cualquier ámbito. Creo que no tenemos así como decir, o sea, específicamente nada más les pasan a unas y a otras no. No, ahorita se ha acrecentado muchísimo la violencia en contra de nosotros, entonces está fuerte la situación por el solo hecho de ser mujer, pero creo que se da más por no saber tus derechos, por no tener conocimiento, y sí pega más a la gente que no tiene estudios, como vimos en el video. Pues la chica precisamente la despojaron porque ya no sabía, yo creo que ni leer. Entonces, una cosa que me quedé yo a medias de comentar en lo del video que vimos fue lo de mitos y costumbres, porque yo el video lo pude ver que fue intercambiada por una costumbre que se da a veces en unos pueblos originarios, que igual Exacto. esperemos se puedan quitar un día, no sé cómo se puede hacer, pero donde son las niñas vendidas o intercambiadas desde muy jovencitas, y las casan. Entonces eso se vive como mitos, con algunas costumbres. Otra cosa que no mencionamos es la música. La música tiene que ver mucho para que también el hombre se vuelva violento. En el video salía la de Jorge Negrete o no sé quién, pero ahorita hay infinidad de música que lleva muchísimo a la agresión en contra de la mujer. Yo no digo que no haya algunas canciones que en contra del hombre, pero la verdad es que todas, la mayoría, está relacionada a violentar a la mujer. Entonces, es lo que yo quería comentar. Sí, muchas gracias. Y a reforzar los roles y estereotipos de género, ¿no? Entonces, Juan Carlos, adelante. Gracias. Bueno, creo que Estrella fue muy clara con todo lo que dijo y para no repetir, a mí me gustaría mencionar que creo que se empieza con esta violencia hacia la mujer desde que la niegas, ¿no? Desde que niegas que existe la violencia, porque sí me he topado con muchos compas que dicen, pues a nosotros nos matan más, a los hombres morimos más que las mujeres. Y así como que queriendo negar que por una cuestión de género se ejerce violencia sobre las compañeras, las mujeres. Desde ahí el menospreciar que existe el problema, pues ya empieza, o sea, desde ahí empieza a ver que existe esa violencia desde el simple hecho de negar que sucede, ¿no? Y sí, pues como mencionó, creo que esto ya mencionó todos los tipos de violencia, si no me equivoco. Y en los ámbitos, pues desde la familia, con la educación de los padres, que así fueron educados y así nací, así soy, así moriré, y mi hijo tiene que ser así, y pues ahí mi hija a ver cómo le va. Y eso se transmite de generación en generación, que debe llegar a un punto donde se tiene que romper, desmontar toda esta tradición que menciona Estrella. Creo que sí, el hecho de cosificar a la mujer y reducirla a ciertos ámbitos de la vida, en las mismas legislaturas, en la misma política, cómo se menosprecia a las compañeras diciendo, pues ellas no saben en la cuestión política, no saben cómo llevar a cabo un tema. Y pues la verdad, gracias a la 4T nos han ido desmontando todos estos mitos que en muchos congresos locales se sigue perpetuando. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el tema de la cuestión de género para las posiciones legislativas, pues se había ganado ese tema aquí y en esta legislatura se volvió a dar un retroceso, quitándole quitándole la paridad a las compañeras, sobre todo en municipios, en zonas más estratégicas, quitándolas de ahí, dándole más prioridad obviamente a los hombres. Y pues bueno, hay en todos los ámbitos desde que no hay educación,
pero si lo vemos también en el ámbito legislativo, que se supone que están muy preparadas, pues las mismas compañeras, mujeres, diputadas, votan a favor de este retroceso de sus propios derechos como políticos, ¿no? Y pues obviamente, ¿por qué? Porque hay una manipulación del patriarcado atrás. Siendo particular también es un tema que he ido yo aprendiendo en este proceso que estoy en el instituto. No ha sido fácil para mí, pero pues hay que prender las antenas, hay que parar las antenas y prender los sentidos para irlo comprendiendo e irlo rompiendo también. Gracias. Claro que sí. Gracias, Juan Carlos. Adelante, Roberto. Gracias. Pues bueno, de la pregunta que lanzabas, Tere, considero que violencia, pues existe una sola violencia, ¿no? Más bien, en criminalística la violencia es la persona, o bueno, la persona que ejerce mucha fuerza, esa es la violencia. Ya depende del objetivo que se quiera perseguir o lo que se quiera como resultado, ya va a ser una diversificación de la violencia. Es decir, si alguna persona quiere algo sexual, va a ejercer mucha fuerza para obtener esa parte sexual. Si quiere, no sé, alguna cosa, un patrimonio, va a ejercer violencia para obtener ese patrimonio o esa cosa. Más bien aquí la situación es reeducarnos. Y difiero un poco de Juan Carlos. No en la 4T todas y todos son portavoces de esta situación. Hay compas que siguen ejerciendo violencia, tanto mujeres como hombres, pero lo que reconozco y que mencionaba Juan Carlos, a mí también me cuesta mucho trabajo, y reeducarnos en esta parte es lo que tenemos que hacer conciencia, ¿no? No solamente en el tema de llevar la información en las calles de lo que lleva a cabo la 4T, sino también nosotros interiorizar esta parte, ¿no? Sí es algo muy complicado todavía en estos tiempos que ya nos estamos informando, nos estamos documentando, pero eso yo es lo que opino, ¿no? Existe solamente una violencia, pero dependiendo del objetivo que se persiga es lo que ya se va a diversificar, ¿no? Violencia sexual, económica, patrimonial, muchísima, ¿no? Es cuanto. Gracias, Roberto. Yo difiero un poquito. Yo creo que sí hay que diferenciar justo porque no hay una sola violencia. Tenemos que evidenciarlas. Es bien fácil que se esconda. Es tan sutil a veces la violencia que se ejerce. No necesariamente se tiene que ejercer fuerza. La violencia, por ejemplo, psicológica, es una de las violencias que más daña a las personas y a las mujeres y que está así en el ambiente a veces, ¿no? Sí hay que desmontar, eso es muy clásico, la cuestión de que los hombres dicen, pero a los hombres también nos matan, ¿no? A los hombres también nos violentan. Sí, pero quienes los violentan son otros hombres, y a las mujeres nos violentan los hombres, ¿no? Y a las mujeres nos matan los hombres. Entonces, sí es importante identificarlas, visibilizarlas, desmontar las acciones, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Estrella me parece muy pertinente. Los usos y costumbres que tenemos arraigados en los pueblos originarios, ¿no? Donde la mujer vale una vaca y entre más joven vale más. Entonces, sí tenemos que ir desmontando ese tipo de situaciones, porque si no, las interiorizamos y las seguimos permitiendo. Déjenme, Vivi, adelante. Oye, es que no sé si es lo propicio, pero mi sentipensar me lleva y toma tiempo. Sobre esta situación de las particularidades de, por ejemplo, hay una tendencia también a invisibilizar que, por ejemplo, estas transacciones o cosificación de las mujeres no solamente ocurre en los pueblos originarios, o sea, también es una estigmatización. Es que
está vinculado con la idea de que los pueblos originarios, como pues son, no estoy diciendo aquí, o sea, lo estoy poniendo el énfasis porque si solo hacemos el análisis lineal, Claro. pues a veces sin querer reforzamos estereotipos respecto a los pueblos originarios. Y entonces, por ejemplo, en las ciudades se hacen transacciones con mujeres y la sexualidad de las mujeres, y se explota a las mujeres a través del el asunto de la condición de prostitución. Entonces, no es propio exclusivamente de los pueblos originarios, claro. en realidad es un sistema, como ya lo dijeron, es una estructura patriarcal donde, digamos, hay estas formas que acabas de decir, Tere. O sea, hay formas veladas, ahí lo ubicamos a partir de, por ejemplo, intercambios, no sé, camionetas, esto que sucede, ¿no? Que les dan su dot, no sé, estas cosas que suceden, pero no es exclusivo de los pueblos originarios, y sí me parece importante como enfatizarlo para que no reproduzcamos como a veces El sin querer, discurso. pues, la parte de sí, donde es pinches indios que somos o indias que somos salvajes y pues hacemos estas cosas, ¿no? Que no es propio de la gente racional, cuando en realidad ocurre en las ciudades, también ocurre y bien cañón. En las ciudades, Claro, Vivi, tienes razón, para Vivi, completar, gracias. Yo solamente para Sí, estar adelante, en eso adelante. mismo. O sea, a veces parece que las bodas por conveniencia es solamente en pueblos originarios, pero imagínate el 1% Claro. más rico. O sea, ellos hacen bodas o planean bodas también por interés, ¿no? Y el intercambio es la mujer, y ahí no les dan una camioneta que no sirve, ahí les dan una casa blanca o sea, pero al final no importa la cantidad, sino la cosificación, ¿no? Claro. Y sucede como en en todos los estratos. sí, o sea, lo que es importante es lo que comentaba, o sea, al final, sí hay gente que está más vulnerada, o mujeres que por su condición o por la interseccionalidad pueden estar más vulneradas, pero no significa que solamente sea en un sector, ¿no? O sea, si uno se pone a ver estas mismas cosas que pueden pasar en un pueblo original por usos y costumbres, pasa por usos y costumbres en también niveles muy altos económicamente, ¿no? Nada más era como para esa misma idea. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Julio. Sí, yo un poco retomando algo de que no sé, de que algo que pasamos por habitual es esta parte, ¿no? De cuando van a salir dos mujeres, ¿no? Digamos, salen mis primas. Y entonces yo les digo, ¿se van a ir solas? ¿No? Esas cositas que ya la estamos negando, ¿no? También son parte pues de este feminicidio, pues ya que traemos, ¿no? O sea, un feminicidio no carnal, pues, ¿no? Ya les estamos desapareciendo, diciéndoles, se van a ir solas, pues van juntas, ¿no? Están acompañadas, Claro. entonces, ¿por qué tiene que ir un hombre para que digan, van con alguien? ¿Me explico? Eso a mí me ha podido mucho esta semana. Y ya, solo quiero comentarlo, gracias. Qué bueno que lo identifiques, Julio. Adelante, Tito. Gracias, compañera, compañeros, compañeros. Sí, nada más igual, ¿no? Ahí mis conclusiones, ¿no? Al respecto, mis deliberaciones. Sí, yo también creo que es muy importante, muy valiente e incluso revolucionario decir las cosas por su nombre. Me parece que cuando homogenizamos la violencia, aunque sea desde una disciplina académica, pues se invisibiliza también la especificidad de la praxis violenta, ¿no? La violencia como un espacio o como una herramienta más bien, como un medio de dominación, pues sí tiene muchas especificidades que creo que hay que distinguir, mencionar y especificar precisamente para visibilizarlas.
ultra homogenización de la experiencia humana regularmente se da a partir de una sola visión que ha sido impuesta a partir de la violencia, ¿no? La visión del hombre blanco, rico, adulto y heterosexual, ¿no? Claro. Que va invisibilizando todas estas experiencias, estas otras formas de habitar la tierra, estas otras éticas, estas otras estéticas de cómo se habita el planeta. Entonces, cuando se homogeniza y se pinta de un solo color absolutamente todo, se pierden identidades, sentipensares, experiencias, particularidades, que lejos de ser relativas, pues abonan al concepto de la multiculturalidad y de la diversidad que existe en todos los ámbitos, incluso dentro de la dominación violenta que se impone, ¿no? A todo lo que no es hombre, a todo lo que no es blanco, a todo lo que no es rico, y a todo lo que no es heterosexual, y a todo lo que no es adulto también. Entonces, pues sí creo que es bastante importante. Y por otra parte, lo que mencionaba el compañero que tomó la voz antes de mi persona, sí, los procesos de micromachismos que están imbuidos en las prácticas del ejercicio de la masculinidad como dominación, pues también es importante visibilizarlos, irlos detectando, irlos analizando, prender el famosísimo sospechómetro en cuanto a las relaciones asimétricas que existen entre el hombre y la mujer. En su momento, ahí en las clases, con los chicos y las chicas y los chicos de la escuela, pues todavía incluso en estas nuevas generaciones existe, lo voy a balconear, ¿no? Al tremendo Osmar. Pues es un chavito, ¿no? Un chavito de tercero de secundaria, es mi alumno, y es bastante renuente a estas narrativas de la teoría feminista y la lucha de las compañeras, a partir precisamente de toda esta campaña de ridiculización de la lucha de las compañeras. Por ahí otras escuelas de pensamiento dicen que entre lo sublime y lo ridículo hay una delgada línea. Entonces, pues se ha ridiculizado, ¿no? Por los medios y así. Entonces, como que este chavito como que bebe mucho de eso en las redes sociales y pues siempre está ahí, ¿no? De que no, pero ¿por qué? Y que ahora quieren ser mejores y así, ¿no? Es un chavo, ¿no? Digo, al final, muy imbuido en esa parte y que igual, pues, está ahí como esponjita, ¿no? Absorbiendo. Y me llama la atención cómo, pues, la lucha no ha terminado, tal vez incluso ni siquiera ha empezado, ¿no? O sea, nuestras nuevas generaciones todavía cuestionan la legitimidad de la lucha de las compañeras, ¿no? Las nuevas generaciones, o sea, un chavito de 13 años lo sigue cuestionando a partir de su privilegio, porque en el mismo salón están las chavitas de 13 años que ellas son las que lo ponen en su lugar, ni siquiera tengo que ser yo, ¿no? Son ellas las que le responden y las que le dicen, no, mano, y con argumentos acá lo dejan en la lona, ¿no? Al pobre Osmar. Pero sí, muy, o sea, me parece interesante cómo el proceso de la narrativa de las compañeras, sus prácticas revolucionarias, pues no solamente son legítimas, sino que son una escuela de praxis revolucionaria de la que toda lucha debe de beber. Y que desgraciadamente pues todavía existen voces que golpean, ¿no? La dignidad del movimiento de las compañeras por sus derechos, incluso generaciones que quisiéramos pensar que están mucho más despiertas, pero pues en todas partes se cuecen habas. ¿Es cuánto?
Muchísimas gracias, Tito. Justo, tenemos que evidenciar y justo es con las nuevas generaciones, o sea, en todas las generaciones, pero en los más jóvenes tenemos que empezar a trabajar muy fuerte, porque este sistema, híjole, refuerza cada vez más las formas y estrategias de explotación, de violencia, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajarlo y qué bueno que las compañeras también lo estén haciendo, las mismas compañeras del grupo lo estén haciendo, porque eso quiere decir que también las compañeras están tomando conciencia, ¿no? Y evidentemente, pues el compañero lo está haciendo, el compañero Omar lo está haciendo desde su posición de privilegio. Por eso, esta herramienta de interseccionalidad la tenemos que traer siempre como el sospechómetro, para identificar desde dónde estamos hablando. Y vamos a continuar, por favor, para terminar la presentación. Denme un segundito. Ahí estamos. Bueno, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la ley marco. Nos dice que la violencia hacia las mujeres es cualquier acción o omisión basada en género que causa daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como el privado. Y en su artículo 6 nos menciona que los tipos de violencia son, si alguien me quiere ayudar a leerla, la violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad emocional. Eso es la violencia psicológica. La violencia física. Es cualquier acto de fuerza física con arma u objeto que causa un daño o lesión. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que menoscabe los bienes de las mujeres. Ojo, aquí es bien importante. Hablamos de violencia patrimonial cuando, en el caso de la narración del video, cuando el marido le quita los bienes a la esposa, ¿no? Tiene que ver con las propiedades de las mujeres. Cuando una mujer se casa y va a construir, eso es muy característico de algunos lugares de aquí de la Ciudad de México. Cuando estuvimos colaborando con el Mujeres, encontrábamos muchos casos de violencia patrimonial cuando las mujeres trabajaban para construir una casa, pero resulta que lo hacían en el terreno o en la casa de los suegros, y cuando se separaban, las mujeres se quedaban sin ningún bien, se quedaban en la calle, porque el patrimonio, la casa que construyeron, era propiedad del esposo y de los suegros. Entonces, ojo ahí. La violencia económica. ¿Quién nos echa la mano en leerla? Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos económicos, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo. Gracias, Vivi. Justo aquí, la parte de controlar a las mujeres, ¿no? Inclusive hay en relaciones de pareja donde a las mujeres se les quita la percepción de un salario, o en el caso de cuando están en el mismo nivel de escalafón, por ejemplo, una secretaria y un secretario, regularmente la mujer es la que gana menos ahí. Entonces, eso es violencia económica. La violencia sexual es cualquier acto realizado por la persona agresora, que atenta contra el cuerpo o la sexualidad de las personas. Y en ese mismo tenor, hablamos también, este es otro término que muy recientemente se ha determinado como violencia simbólica.
y nos dice que se ejerce a través de patrones, estereotipos, mensajes, íconos o signos que transmiten dominación, desigualdad, discriminación, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Un ejemplo de este puede ser los comerciales, donde ponen a la mujer con ciertas características. Hay unos spots publicitarios donde ponen a la mujer en 4 pies, de pies y de manos, y los ponen, y encima, como si fuera una mesa, y les ponen encima una botella. Entonces, esa es la violencia simbólica. La violencia cibernética también, acción que mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación afectan o dañan la dignidad, la seguridad, libertad, integridad de las mujeres en cualquier ámbito de su vida. Nos referimos a algunos videos inclusivos, ¿no? Que pues que a lo mejor se hacen en una relación de pareja y que después los están exhibiendo. O cualquier situación que exhiba a las personas, a las mujeres, a través de las redes sociales. Y la violencia obstétrica es toda acción o omisión por parte del personal de salud que atenta contra el derecho a la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Hay lugares donde a las mujeres después de los 40 los doctores les dicen que cómo se atreve a tener hijos a esa edad, que está corriendo peligro y que su hijo puede salir mal. Entonces, esa es una decisión de las mujeres. O cuando las enfermeras callan a la mujer cuando está en parto y le dicen, señora, si hubiera gritado cuando estaba en el acto sexual. O sea, palabras más, palabras menos, pero eso es violencia obstétrica, ¿no? La violencia política es cualquier acción o omisión cometida por una o varias personas en contra de las mujeres, impidiendo el acceso a cargos públicos. Lo que mencionaba Juan Carlos, ¿no? Este asunto de la paridad, que se vota en contra de derechos adquiridos políticos de las mujeres. Eso es violencia política. Por eso lo que dijo Tito me parece muy acertado. Hay que nombrar a las violencias por su nombre, porque si no, las invisibilizamos. Y la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género que puede culminar en la muerte de las mujeres. Es decir, esto que hemos estado viviendo y que se ha estado escalando, ¿no? La violencia, la muerte de las mujeres. Y del artículo 7 al 13 nos dicen los distintos ámbitos donde se generan las violencias. La violencia puede ser en el ámbito familiar, es decir, que se agrede en las distintas formas de violencia, pero puede ser por un familiar, no necesariamente tiene que ser el esposo, puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser en el domicilio o puede ser fuera del domicilio. La violencia laboral y docente, es decir, un abuso de poder a través de un vínculo laboral o docente, ¿sí? Y que está dañando a las personas a través de la autoestima, a través de la salud, la integridad, la libertad. Y la violencia en la comunidad, ojo, esto es bien importante. Actos que transgreden los derechos de las mujeres y propician su discriminación y exclusión en el ámbito político. Esto es lo que queremos evitar, la violencia en la comunidad. Por eso hablamos de comunidades cuidadoras, comunidades amorosas, porque tenemos que evitar estas situaciones, ¿no? Los piropos, cuando se reúnen en las esquinas los compas y pasan las mujeres, independientemente de la edad, y que empiezan a lanzar piropos o inclusive agredir verbalmente o con las miradas lascivas. Entonces, es bien importante que identifiquemos este tipo de violencia. Y la violencia institucional, que son actos y omisiones de servidores públicos que discriminan, dilatan, obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
un ejercicio de, un ejemplo de esto es los ministerios públicos, que cuando va una mujer violentada a denunciar, le dicen, no, pues seguramente usted le hizo algo a su esposo para que él le pegara, ¿no? Señora, ya pórtese bien, porque no le puedo levantar la denuncia porque no trae usted casi el cuchillo enterrado, ¿no? Entonces, piénselo bien, porque va a meter al padre de sus hijos a la cárcel. Entonces, estos son como ejemplos muy claros de la violencia institucional. Y quisiera remarcar esta parte en el artículo 12, que la violencia docente, que regularmente está como muy sutil, ¿no? Y que se da ahora ya cada vez, espero cada vez menos, pero sí hay violencia docente donde se daña la autoestima de las alumnas, hay actos de discriminación por sexo, por edad, por condición social, por distintas situaciones, ¿no? Y que está directamente infringiendo de maestras, alumnos y alumnas. Y otra que también me gustaría enfatizar, que es que tiene que ver con el ámbito laboral, el hostigamiento sexual, que tiene que ver con el ejercicio de poder en una relación de subordinación, es decir, puede ser en el ámbito laboral o escolar, es decir, que está siempre relacionada con alguien que está en un cargo mayor que de la víctima, ¿no? O el acoso sexual, que no necesariamente tiene que ver con la subordinación, pero sí con un abuso del poder. Entonces, ¿qué pasaría si les pasamos a esta situación, al video, los 3 principios éticos, ¿no? El principio de producir, reproducir y conservar y desarrollar la vida humana en comunidad, el principio de tomar en cuenta a las personas afectadas en simetría y el principio de factibilidad, es decir, generar las condiciones de posibilidad para lo anterior. Todo discurso que no descanta en actitudes, comportamientos, maneras de ser es demagogia. Entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos comunidades éticas viéndolo desde la perspectiva de la ética. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Este tipo de situaciones está permitiendo reproducir la vida en comunidad. Estamos viendo a las personas afectadas en simetría. Tenemos un discurso claro, preciso, y actuamos en consecuencia. Entonces tenemos que revisar qué pasa en las comunidades, cómo se está ejerciendo la violencia, ¿no? Y qué importante es reconocer a las mujeres de la comunidad, es darles un valor, darles una importancia, decir, aquí están las mujeres que tienen la misma condición que los hombres, ¿no? Tenemos que visibilizar las condiciones de opresión en las que vivimos y nos desarrollamos las mujeres. Y tenemos que transformar esa realidad comunitaria, que no solamente tenemos que enunciar, sino denunciar cuando ésta se presenta. Y entonces tendremos comunidades éticas, cuidadoras, que permiten el ejercicio pleno de los derechos de las personas y específicamente de las mujeres. Entonces, esta construcción, esta suma de conceptos, de acciones que estamos tratando de identificar, tienen que ver con esto, con hacer comunidades distintas, de transformación. Tenemos que hacer personas distintas, tenemos que ser personas sujetas, libres y autónomas, pero también sujetas transformadoras de esta realidad que, como bien dice el doctor Juan Manuel, no es la realidad que vivimos, no es la mejor. Entonces tenemos que denunciar, enunciar y mostrar y transformar esta realidad. Y pues muchísimas gracias. Esto es parte de los que les queríamos exponer. Les vamos a pasar la segunda parte del video para que ahora sí ustedes puedan
puedan identificar muy claramente, les vamos a pasar también la presentación, para que vayamos identificando esas maneras sutiles de la violencia, que podamos identificar la violencia patrimonial, pero también la violencia institucional, ¿no? Y la violencia que a muchos, inclusive cuando somos servidores públicos, ejercemos sobre las mujeres, ¿no? Entonces, por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda, pregunta, es el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Muchas gracias a Gloria, a Julio, por compartirnos el día de hoy este tema bien denso, muy denso, que da la posibilidad o que nos abre la posibilidad de debatir, de hablarlo mucho, de seguir investigando, etcétera. Muchas gracias. Tenemos todavía 5 minutos y además empezamos 10 minutos después de las 8, así que tenemos tiempito. Si alguien, alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos a su disposición. Les escuchamos. Adelante, Vivi. Yo quería mencionar 4 cosas, además de que agradezco el trabajo de Glo, de Chícharo y de Tere. Nada más compartir que la violencia comunitaria en realidad se retroalimenta con la violencia que hay dentro de los hogares, o sea, se alimentan mutuamente. Y lo otro que quería mencionar, así como planteamos que hay que decirle a las por su nombre, justamente los piropos son el eufemismo que se utiliza socialmente incluso para disfrazar y para naturalizar, incluso endulzar en este rollo del sistema patriarcal y del amor romántico, endulzar el acoso. Y nada más respecto a por qué tener esta clasificación de los tipos de violencia que son, digamos, como contra el derecho que se atenta, ¿no? Por eso son los tipos. ¿Por qué tenemos eso? Y las modalidades que son los espacios en donde se desarrolla la violencia, que ya es si es en la familia, tenemos que nombrarlas estas, porque justamente lo que no se nombra no existe y se invisibiliza. Y hasta hace muy poquito tiempo, bueno, no se consideraba que socializar un poco en la red, aunque lesionara la dignidad de un compañero y fuera exhibida, por ejemplo, porque la sanción era para la compañera, ¿no? Si me graban o yo decido grabarme teniendo relaciones sexuales, el cuestionamiento no va a venir si la persona que está en el video es un hombre, no va a venir hacia él, va a venir hacia mí. Entonces, por eso contra ese derecho que está atentando esa violencia, por eso tenemos estos cajones, así como en la interseccionalidad, decimos sí, los sectores en condición de marginación por este sistema, pues sufren mucho, pero las personas indígenas tienen condicionantes específicos, las personas que tienen condición de discapacidad, las personas que no pertenecen a la blanquitud y así. Y entonces por eso es finito para que logremos equilibrar y acortar las brechas de desigualdad. Gracias, Vivi, gracias por compartirnos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo, perdón, por no levantar Adelante, Juan Carlos. Creo que está muy bien planteado, sobre todo para exponer el tema en las comunidades. En el caso acá de Nuevo León teníamos la idea, o tenemos la idea de hacerlo en 2 lugares distintos. Dado a las actividades que hemos tenido estas semanas, pues no hemos podido hacer el proceso todavía inicial, y también tomando en cuenta que el fin de semana se van a ir muchos de las promotoras de este programa, de este modelo,
se van a la Ciudad de México allá a un curso de mujeres, creo que es fin de semana, por parte del partido, y sí va a estar un poco mermado, vamos a tener que hacerlo hasta la otra semana. Pero a mí me gustaría agregar, o sea, no quedarnos, o no sé, cómo lo vean ustedes, sobre todo pues Tere, que es la que nos está dando seguimiento, de darle, sobre todo porque pues obviamente es importante que también los hombres ahí, los compañeros de la comunidad vean este tema, pero dejarles esa semillita, a lo mejor no percaté bien, de las nuevas masculinidades, empezarles a hablar de estos conceptos de las nuevas masculinidades o masculinidades en transición, en donde ya hay un compromiso de ellos, ¿no? Que no solamente hay un tema de que se hace visible la violencia y que tienen que estar ellos atentos a no ejercerlas, pero que también hay un que va pegado, va junto con pegado, ahora sí, pero hablarles de este proceso también que debe existir para desmontar pues este machismo a través de un cambio, ¿no? Yo la verdad en lo personal no he llevado un curso de nuevas masculinidades, eso también lo tengo que aclarar, pero sí no sé cómo lo vean, poderles también meter eso para generar un compromiso de cambio en ellos, no solamente de ver el problema, visibilizarlo, sino que ellos también generen este proceso. No sé cómo lo puedan ver. Gracias, Juan Carlos. Maestra Tere, ¿algo que quiera compartirnos? Yo creo que sí es importante que vayamos primero visibilizando las violencias hacia las mujeres y que a lo mejor en la reflexión sí empezar a trabajar con los compañeros qué proponen, o sea, qué cambios sí están comprometidos a hacer, ¿no? Para quizás después trabajar masculinidades. Yo honestamente no he trabajado masculinidades, no sé si sería un tema que también tendríamos que revisar con ustedes, pero dada la fecha que estamos ahorita tratando, sí necesitamos focalizarlo en la violencia hacia las mujeres. Entonces, yo lo dejaría como para la reflexión, pero también para el compromiso con los compañeros. ¿Sale? Más que tratar ahorita el tema, quizás el tema lo podemos tratar posterior. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias, Juan Carlos. Gracias, maestra Tere. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no es el caso, pues agradecemos mucho la participación del día de hoy. Esperamos que este tema sea o incentive la curiosidad para seguir dialogando, para seguir investigando. Esto que nos plantea Juan Carlos, bueno, ahí hay una ya tarea que tenemos que ir revisando. Tenemos ahí sobre todo los vatos, tenemos una cuenta pendiente, tenemos que trabajar, tenemos que reunirnos, tenemos que ser lo suficientemente humildes para poder entrarle a esos temas, y es necesario, es importantísimo, pero hay que buscar los medios, los canales, los espacios para hacerlo. Muy bien, ¿algo más o ahí lo dejamos? ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Fue un gusto el haber estado con ustedes. Ahí en el chat estaremos enviando la información pertinente. Vivi, antes de irnos, ¿qué día tendríamos la próxima sesión? O maestra Tere, alguna de las dos que me Espérame, apoyen. estamos hablando del 14. Ah, perfecto. A ver, espérame, nada más corroboro, porque ustedes tienen que hacer las celebraciones del 8 de marzo. Se supone que es este fin de semana que sigue, Sí. 4 o 5. Es que no, déjenme checar rapidísimamente la agenda, porque según yo era hasta el 14 que nos reuníamos, pero denme un segundito, rapidísimo para checar. Tere, tenemos. Sí lo teníamos agendado. Sí, es el 14, 7. ¿no? No teníamos, sí tenemos programada para ¿Para el 7? para el lunes 7. Ok. Sí.
Pues ahí está, compañeros. Entonces, el próximo lunes 7 de marzo nos estaremos reuniendo a la misma hora. Les pedimos, por favor, de la manera más atenta que lleguemos lo más puntuales posibles para poder terminar igual lo más puntual posible. ¿Sale? Muchas gracias a todas y a todos. Estamos en contacto. Cualquier duda, estamos para servirles ahí en el chat. Y que pasen buena noche. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bendiga la Gracias, misión. Gracias.